Saboreando la palabra de Dios. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? ¿Cómo se encuentran el día de hoy 29 de junio del 2023? Hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Estos dos personajes son fundamentales en la iglesia, son los pilares, son las columnas que sostienen y que dieron vitalidad a la iglesia. Sabemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la que Él fundó, la que Él quiso con todo su corazón, es la iglesia católica. Y bueno, pues escogió a Pedro, escogió a Pablo, los dos con sus carismas diferentes, con su carácter diferente, su personalidad diferente, contribuyeron grandemente en la construcción de la iglesia naciente después del Pentecostés. Y bueno, pues hoy voy a hablar aisladamente de cada uno de estas dos personalidades fundamentales dentro de la iglesia. Y quiero empezar con Pedro. Pedro es un pescador. Él se dedicaba a la pesca y bueno, pues en esa actividad que él realizaba, Dios lo llamó. Dios lo llamó a ser pescador de hombres y le dijo: ya no te llamarás Simón, sino Pedro, es decir, roca, porque en ti voy a edificar mi iglesia. Jesús va a depositar esta esperanza, esta confianza en Pedro para que él pueda guiar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pedro, que fue escogido directamente por nuestro Señor Jesucristo, es el que va a guiar la comunidad de los 12 apóstoles. Es el principal de la piedra fundamental, la piedra donde Jesús va a depositar su iglesia. Y por eso decimos que es el primer papa de la iglesia católica. Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles, es el primero que va a liderar esta iglesia después de que Jesús sube al Padre. Y bueno, va a tener una tarea no tan fácil. ¿Por qué? Porque Pedro tiene que ahora salir de Galilea, salir de Jerusalén, ir estableciendo las comunidades, le toca la persecución. Entonces no es nada fácil esta tarea de San Pedro. Y bueno, Pedro, su última etapa, llega a Roma y ahí va a ser crucificado. Pero a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, Pedro va a ser crucificado de cabeza. Él no quiere morir como nuestro Señor Jesucristo y dice: para ser diferente, para no ser igual que mi maestro, de cabeza. Y entonces Pedro va a morir de cabeza. Por el otro lado tenemos a Pablo el apóstol de los gentiles. Todos sabemos que Pablo fue del grupo religioso de los fariseos. Y bueno, pues él se formó con Gamaliel, era un hombre intelectual, era un hombre preparado, era un hombre culto, un hombre que sabía idiomas, que sabía escribir, que sabía hablar, sabía expresarse, porque era un hombre erudito. Y entonces Pablo, como observante de la ley, como buen fariseo, se va a molestar tanto que las enseñanzas de Jesús de Nazaret se empiecen a regar por todas partes. Y entonces él se da cuenta que están llegando a Damasco, donde él es originario, y entonces pide al Sanedrín que le dé una orden para ir a encarcelar a todos los cristianos, a encarcelarlos, para que ya no se siga pues transmitiendo esas enseñanzas de este tal Jesús. Y entonces en ese caminar hacia Damasco, el Señor se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo tiene ese encuentro con el Señor lo llama a ser apóstol de los gentiles y le dice que vaya a Damasco y le va a dar instrucciones. Queda ciego por la luz fuerte que tiene con nuestro Señor Jesucristo en este encuentro que se da. Y entonces en Damasco un hombre de Dios es enviado para que pueda bautizarlo, y en el momento de bautizarlo se le abren los ojos. Pero eso tiene un simbolismo, porque no solamente los ojos físicos se le abren, sino también se le abren los ojos de la fe a este nuevo mundo de Jesús, a esta gracia santificante. Y entonces Pablo entiende perfectamente su misión, y entonces se lanza a la misión de los gentiles. Por eso Pablo empieza aprender el griego, empieza a evangelizar las comunidades griegas. Por eso va a Filipo, a Galacia, a Corinto, a
bueno, a muchos lugares de los griegos, y empieza a formar las comunidades cristianas, y luego va a Roma, donde también va a evangelizar, pero va no como misionero libre, sino va como un rehén del imperio de Roma, porque va a ser juzgado por todo lo que está haciendo, por ser un revoltoso, un revolucionario, con ese pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero él aprovecha todas las circunstancias para evangelizar y llega a Roma, porque el Señor le pide que también dé testimonio en Roma. Y bueno, pues allá su última parte, donde va a ser enjuiciado, y bueno, pues todos sabemos que Pablo va a morir decapitado por practicar y por enseñar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pedro y Pablo, que son columnas de la iglesia, los dos son mártires. Uno muere en la cruz, crucificado de cabeza. Pedro y Pablo muere decapitado, y los dos mueren en Roma, donde Roma va a ocupar este lugar importante hasta la fecha, donde está el representante de la iglesia, y desde allá, desde el Vaticano, Ciudad Vaticano, pues actualmente sigue dirigiendo la iglesia de Cristo. Por eso en esa solemnidad de San Pedro y San Pablo hay que pedirles que nos den esa fuerza para poder ser testimonios del evangelio del Señor, de no acobardarnos para anunciar su palabra, de no avergonzarnos, sino tener esta valentía de ser testimonios vivos del evangelio ante los hombres. Hoy más que nunca la iglesia necesita testimonios vivos de Jesús, que puedan no solamente hablar del Señor, sino dar testimonio como lo hicieron Pedro y Pablo. Hay que pedir hoy su intercesión, que nos ayuden a tener esta fuerza de Pablo y este amor de Pedro a la iglesia, para poder llevar el reino de Dios y poder seguir transmitiendo esta iglesia que Jesús quiso y quiere que se siga estableciendo en los corazones de los hombres. Pero también que no se te olvide hoy pedir por el Papa Francisco y pedir por nuestros pastores, nuestros obispos, para que puedan guiar fielmente a la iglesia por caminos del evangelio, por caminos de la alegría del evangelio que desborda a cada uno de nosotros cuando entramos en contacto con nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se despide su hermano y amigo en Cristo Jesús, Diácono Mario. Que todos tengan un excelente día. Abracitos para todos.